Hola, buenas, soy Sofía Roch y como muchos ya sabéis, tengo una hija de 10 años y un hijo de 13 años que van a un colegio tradicional. Entonces, lo que yo intento es acompañarles en casa apoyándome en el método Montessori, que eso no significa que yo realice el método Montessori en casa, sino que me acompaño y me apoyo en el método Montessori. ¿Por qué? Porque yo quiero transmitirle los principios o la filosofía del método Montessori. ¿Qué significa eso? Pues ahora estoy preparando el trabajo para mi hijo Leo, que el próximo cuatrimestre o el próximo trimestre va a ver en el colegio el teorema de Pitágoras. Pues entonces en el colegio tradicional probablemente le van a decir, hoy toca el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Y van a empezar así. Esto si seguimos los principios y la filosofía del método Montessori, esto no se ve así. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene 13 años, correspondería, bueno, sí, a taller 2. Y el taller 2 está el principio que sustenta toda esta educación en taller 2 es la educación cósmica. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos compartimentar o dividir en asignaturas, por un lado historia, por otro lado matemáticas, por otro lado lengua, sino que todo está totalmente, o por otro lado inglés, sino que todo está interrelacionado y así se lo tenemos que presentar al niño. Entonces, si yo voy a trabajar con Leo el teorema de Pitágoras, lo primero que voy a hacer es una presentación de quién era Pitágoras, ¿vale? De su biografía. Y en este caso, yo aquí tengo dos libros, bueno, tengo un cuento y un libro, que realmente una guía o una mamá o un profesor que va a trabajar este tema tiene que estudiarlo muy bien, porque por ejemplo este cuento está genial para trabajar con 10 años, sin embargo para Leo vamos a usar una historia que encontramos aquí, ahora hablaré más de ello. Entonces, vuelvo, la educación cósmica, todo está relacionado. Yo voy a empezar hablándole de quién era Pitágoras, ¿vale? Y después, cuando presente el teorema, lo primero que voy a hacer es invitarle a mi hijo a explorar con el material, a ver las diferentes posibilidades. Y él en su cabeza va a estar haciendo interconexiones para que cuando yo finalmente le dé la fórmula, él lo va a comprender y casi que va a decir, ah, es verdad, como ese insight o esa luz que se va a encender en el cerebro. Yo no presento la fórmula en un primer paso, que va, al contrario, lo último que voy a presentar es la fórmula y después vamos a practicar con esa fórmula. ¿Por qué voy a empezar explicando o presentando quién era Pitágoras? Esta es la parte, por así decirlo, de historia, pero yo también la presento a mis hijos en inglés, con lo cual estoy haciendo historia e inglés al mismo tiempo, no por separado. Yo no doy clase de inglés a mis hijos, no tengo el nivel, pero sí leemos en inglés, con lo cual estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Historia. Dentro del método Montessori, ¿por qué Pitágoras? Porque para Montessori es fundamental la idea de que todos los grandes inventos o descubrimientos que han hecho las personas, o en este caso que hizo Pitágoras, no podría haberlos hecho si no hubiese sido gracias a sus antepasados, en este caso gracias a los egipcios. Y los egipcios no podrían haberlo hecho si no hubiese sido gracias a sus propios antepasados. Es decir, todos los inventos, toda la evolución de la humanidad, es erróneo, por ejemplo, adjudicarlo a un solo hombre, sino ese hombre ha llegado a esos descubrimientos, a esas invenciones o a esas revelaciones gracias a todo el trabajo de muchísimas personas, de muchísimos hombres anteriores. Entonces, la primera idea fundamental de la educación cósmica es dar las gracias a todo ese trabajo de todas esas personas que han hecho posible que Pitágoras descubriera esas relaciones o esos teoremas con los triángulos, que al mismo tiempo Pitágoras favoreció que Euclides después desarrollara más ese teorema, y ver cómo todo está interconectado y tenemos que dar las gracias.
a todo el trabajo, todo ese estudio de Pitágoras, de sus alumnos, pero después también preguntarnos a nosotros mismos y cada alumno, ¿y si ellos han podido hacer eso? ¿Qué puedo hacer yo por la humanidad? ¿Yo podría descubrir algo? ¿Podría inventar algo? ¿Cómo podría ser esto así? Entonces, cuando vayamos a plantearnos presentar algo, por ejemplo, en matemáticas, no voy a presentar la fórmula. Primero voy a comenzar viendo la historia de esa persona y dando las gracias a toda la humanidad y preguntándome qué puedo hacer yo también para aportar algo para la humanidad. En este teorema de Pitágoras vamos a ver historia, vamos a ver inglés, vamos a ver aritmética, vamos a ver geometría. Incluso podríamos ver más adelante hasta trigonometría. ¿Vale? Entonces, siempre antes de presentar cualquier cosa, primero el padre, madre, guía, profesor, nos vamos a preparar muy bien y vamos a tener en mente ese principio y esa filosofía Montessori de la educación cósmica, de que todo está relacionado, que no puedo separar una cosa de otra y siempre voy a dar gracias a esas personas que gracias a ellas yo puedo vivir y se han desarrollado muchísimas cosas de las que quizás ahora no me di cuenta, gracias a toda esa humanidad que ha trabajado tanto para que yo pueda disfrutar y vivir así de este modo actualmente. Y el siguiente paso, ¿qué puedo aportar yo para las generaciones futuras, para la evolución de la humanidad? Bueno, quería transmitiros esta idea en este primer vídeo. Vamos a cortar aquí y en el siguiente vídeo hablaré de la historia realmente de Pitágoras. Muchas gracias. Adiós.